Dios les bendiga, hermanos, a este estudio de los miércoles, donde estamos estudiando el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar con nuestro tema. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque has sido bueno con nosotros, Padre, y nos has dado la salud, porque tú has estado al pendiente de tus hijos y has provisto para sus necesidades, Padre. Gracias, Padre, porque has dado trabajo a mis hermanos y has cuidado de sus vidas. Te pido que estés con ellos en todo momento, Padre. Te pido por aquellos que están enfermos, Padre, tú des salud, Padre. Te pido por aquellos que tienen inquietudes, preocupaciones, Padre, y que pueden caer en desesperación, tú des fortaleza y paciencia, Padre, a sus vidas. Te pido también, Padre, por aquellos médicos y enfermeros que están atendiendo esta crisis que tiene el mundo entero de la pandemia. Padre, te pido que tú estés con ellos, tú cuides sus vidas, Padre, y los fortalezcas y les des sabiduría también a los médicos para que puedan encontrar la cura, Padre, y el tratamiento, la vacuna que se requiere para este mal. Padre, te pido que tú estés con tu pueblo que está presente en diferentes partes del mundo, Padre, que estés guardando a tus iglesias, Padre, y que estés protegiendo a los tuyos, Padre. Te pido que nos acompañes en este momento que nos disponemos a meditar en tu palabra. Tú nos des la sabiduría para poder entenderla y sobre todo que podamos aplicarla en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar con este tema, hablando del último día de la fiesta. Podemos leer en el verso 37, estaremos viendo el verso 37 al 39. En el verso 37, en su primera parte, dice: en el último y gran día de la fiesta. Hemos visto que están en las fiestas de los tabernáculos y en el último día, estas fiestas duraron 7 días. Si usted gusta, puede ir al libro de Números, capítulo 29, verso 12, y ahí menciona que estas fiestas debieran realizarse por 7 días. En el séptimo día, el pueblo recordaba aquel evento del Éxodo 17, 1 al 7, donde el pueblo padecía de sed en el desierto. Y vino y reclamó a Moisés y le dijo: ¿nos sacaste a morir en el desierto? ¿Esa fue tu intención? Pero Moisés le dijo al pueblo: no tienten a Dios. Pero el pueblo insistía. Y Dios le dijo a Moisés: ve, toma la vara y vas a golpear la peña y voy a estar contigo y saldrá agua. Y entonces el pueblo satisfizo su sed. Y entonces, para recordar aquella ocasión, el último día de las fiestas, celebran las aguas que Dios dio a través de Moisés. Y en aquella ocasión especial, recitaban un texto, un pasaje que está en Isaías, en el capítulo 12, verso 3, que dice de la siguiente manera: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Ese es el contexto en el que se encuentra Jesús en este momento. Está en medio de esta celebración en los atrios del templo y dice el texto 37 en la segunda parte: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Los maestros comúnmente ofrecían sus enseñanzas sentados y el pueblo estaba alrededor escuchando las enseñanzas del maestro. Pero en esta ocasión Jesús se pone de pie y alza la voz y predica alzando la voz, gritando, para que todos se enteren de aquella gran noticia que va a dar. Note lo que dice: alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Para empezar, señala la necesidad. Claro que no estaba hablando de la sed material, la sed física. Está hablando de una sed espiritual. Aquellos que están necesitados de Dios, aquellos que viven en desesperación, aquellos que viven en preocupación, aquellos que necesitan la salvación de parte de Dios, aquellos que están conscientes que necesitan ser salvos. Por eso dice: el que tenga sed requiere que la persona reconozca su condición. Aquel que no reconoce que tiene la necesidad del agua, entonces esta invitación sería ilógica e innecesaria. Por eso él dice: el que tenga sed, uno, reconoce su condición. Después dice: venga a mí. Entonces vemos una acción. Vemos la parte que nos corresponde a todos los seres humanos: escuchar la voz de Dios
y luego recurrir a Él. Dios ha hablado y habla constantemente y hace entrar en razón al hombre y le dice: tú necesitas de mí. Él comete la primera acción, Él se acerca primeramente a nosotros y nos hace la invitación, pero nos invita a que nosotros nos acercamos, vengamos a Él, a nadie más. Él es la única fuente de agua, la única fuente de agua que produce vida y una vida eterna. Dice el texto, entonces, primero reconoce tu condición, después ven a Él y dice: y beba. Y esto se puede reducir en la siguiente frase: el que cree en mí. Esto de acercarse y beber de Él no era que tomemos de su sangre y bebamos, como como ya hemos visto, algunos habían interpretado, sino que esto habla de creer, de confiar plenamente en Jesús como aquel que da la vida eterna, aquel que tiene la facultad, la potestad, aquel que tiene la autoridad de perdonar nuestros pecados y también injertarnos en la familia de Dios, aquel que murió por nosotros y que por su sangre derramada tenemos acceso al trono de la gracia. Claro que en este momento aún no ha sido sacrificado, pero Él es el que da vida. Él puede darte vida eterna. Entonces, el que cree en mí, dice, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En qué parte de la Escritura se está basando Jesús? ¿Dónde ha tomado estas palabras? Si nosotros vamos ahí mismo en Isaías, capítulo 58, verso 11, dice de la siguiente manera: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. El Hijo de Dios, aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, es como un manantial de aguas. Y esas aguas están continuamente fluyendo de su persona y nunca se secan. Pero esto no es producto de la persona que es muy buena, no es producto de los méritos propios, sino, como dice a continuación el texto, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hasta ese momento el Espíritu Santo no ha venido. Pero en el momento que el Hijo sea glorificado, como sigue diciendo el texto, entonces el Espíritu Santo vendría a morar en la vida de todo creyente. Y esa es una bendición que tenemos el día de hoy, en el tiempo de la iglesia, que el Espíritu Santo viene y mora en la vida de aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús. Entonces, si usted tiene sed, si usted reconoce que necesita de Cristo, acérquese a Él, el único que puede darle esas aguas vivas, esas aguas que producirán vida eterna en su ser, pero que también, al grado que usted permita que ese Espíritu Santo actúe en su vida, usted será una fuente inagotable de aguas. Usted será de bendición a otros si permite que el Espíritu Santo haga la obra en sus vidas. Y es aquí cuando nosotros, los creyentes, tenemos que meditar si no estamos poniendo piedras a estas corrientes de aguas. A veces nuestro carácter, a veces nuestro testimonio, a veces cuando nosotros no queremos sujetarnos a la palabra de Dios, cuando queremos servir a Dios a nuestra manera, cuando queremos hacer lo que nos place, cuando no le damos prioridad a lo que verdaderamente tiene prioridad, esto es Dios, entonces somos un estorbo para que ese Espíritu Santo se manifieste libremente en nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros seamos vigilantes de nuestras propias vidas, no de la vida del vecino, no del que esté sentado al lado de nosotros, sino de nuestra propia vida, porque nosotros daremos cuenta de nosotros mismos, de lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Por eso debemos que poner atención
a lo que nosotros hacemos. ¿Quiere usted ser de bendición? ¿Quiere usted ser un manantial del cual fluye aguas vivas? Entonces dejemos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. No por nuestras obras. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuándo fue glorificado el Señor Jesucristo? Después de su resurrección, cuando ascendió al Padre, Él fue glorificado. Por eso, Él menciona que es necesario que Él se vaya para que venga el otro Consolador, hablando del Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto es una gran bendición, hermanos. Yo le quiero invitar a que usted valore lo que usted tiene. Que usted valore el Espíritu Santo que mora en su ser. Pero que también entienda la responsabilidad de que esto implica. Porque este gran tesoro fue puesto en vasos de barro. Nosotros somos como vasos de barro y el gran tesoro es el Espíritu Santo. Para este momento en que está la historia, el Espíritu Santo se manifestaba, o la presencia de Dios se manifestaba detrás del velo donde estaba el lugar santísimo. Durante todo el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba en el tabernáculo de reunión, especialmente en aquel velo, atrás de ese velo, en el lugar santísimo. Y nadie podía acercarse a él. Pero nosotros, los hijos de Dios, ahora no necesitamos ir a ese lugar santísimo, hablándonos del templo, del tabernáculo de reunión, porque el Espíritu Santo vino y moró en nosotros. Y ese Espíritu de santidad hizo una unión con el Padre, de tal forma que nosotros podemos comunicarnos libremente en cualquier momento con el Padre a través del Espíritu Santo. Y esa es una bendición que el pueblo en este momento no tenía, pero que usted y yo tenemos. Y si usted aún no ha creído en Jesús como su único Salvador, usted tiene la oportunidad de tener ese Espíritu y ser el templo del Espíritu Santo si usted cree en Jesús como el único Salvador. Es así que el Señor Jesucristo, después de haber muerto, subió a los cielos y fue glorificado. Y cuando Él subió, entonces vino ese Espíritu Santo. Dice, es necesario que yo vaya para que entonces venga ese Espíritu Santo. Y es que nosotros ahora tenemos a ese Espíritu Santo. Dice el pasaje, si nosotros regresamos al verso 38, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que pasa con nosotros, hermanos. En nuestro interior tenemos ese Espíritu. Y es Él el que fluye en nuestro ser. Ahora, vamos a ir aplicando esto. Hermanos, hoy ya no hacemos estas celebraciones antiguotestamentarias. Estamos en un periodo diferente. Es más, ya no tenemos tal necesidad. En primer lugar, porque nosotros no somos judíos. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos algo diferente. Nosotros no estábamos considerados dentro del pueblo de Dios. Es más, éramos enemigos de Dios por nuestra forma de vivir. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces fuimos hechos un pueblo. Y fuimos hechos hijos suyos. Y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Así que somos nuevas personas. Y el Espíritu Santo constantemente nos señala aquellas cosas en que estamos mal. El Espíritu Santo, su trabajo no es señalar lo que el vecino está haciendo mal, sino que el Espíritu Santo, Dios señala el error que está en usted, porque Él está interesado en trabajar personalmente con usted, para que haga cambios y para que glorifique el nombre de Dios. Y de esta forma, usted está haciendo de bendición a otros. De esa forma,
usted está motivando a otros a que se acerquen a ese Cristo. Los fariseos tenían una mentalidad diferente. Los fariseos eran muy responsables con sus tradiciones, con sus prácticas, pero solamente lo hacían porque tenían que hacerlo. No tenían fe y no estaban confiando realmente en Dios, al grado que no pudieron reconocer a Jesús. Pero nosotros, si le hemos conocido, debemos dejar que haga su obra en nosotros. Debemos dejar que esos ríos broten de nuestro ser, inunden y lleven la salvación a otros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque estás con nosotros. Padre, te pido que nos ayudes a quitar los estorbos que están en nuestro corazón, para que esas aguas vivas corran, Padre, y puedan llegar a otros, y otros conozcan de la salvación por medio de tu Hijo. Padre, ayúdanos a dejar de ser fariseos en nuestra forma de vivir, Padre, y que vivamos el cristianismo auténticamente, cumpliendo lo que tú has mandado, ir y hacer discípulos a las naciones. Ese es el propósito de tu iglesia, Padre, y muchas veces como iglesia fallamos por no ser responsables. Cumplimos con rituales como el reunirse, como el ayuno, como la oración, cosas que han sido rituales en nuestras vidas, Padre, pero que realmente no lo estamos haciendo de corazón, que realmente no estamos cumpliendo con lo más básico, que es llevar la salvación a otras personas. Y queremos vivir una vida de religiosidad, Padre, para justificar nuestros actos. Ayúdanos, Padre, a poder llevar tu palabra, a otros, y que otros se beneficien de esas aguas vivas que corren dentro de nuestro ser, Padre. Te pido que nos ayudes, Padre, a poder cambiar y poder hacerlo con el único interés de glorificar tu nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Nos estamos viendo el próximo miércoles para continuar con nuestro estudio del Evangelio según San Juan. Dios le bendiga.